De los barcos llegaron, sin decidirlo a la costa. A muchos y a mí me consta la lucha que ellos libraron. Cuando en Rosario fundaron un pueblo de negros libres, sus cartas de gran calibre tenían libertad y ley, y antes de llegar al rey, Curiepe ya nacía libre. Se supone que la trata negrera, algunos historiadores hablan de 1508, otros lo ubican en 1516, otros dicen 1504 inclusive, pero en ese interín es cuando se supone que empiezan a llegar la trata negrera, que viene desde África hasta las islas del Caribe, y de las islas del Caribe pasa, por supuesto, a lo que se conoció hoy en día como Venezuela, que por supuesto en aquel momento no tenía ni siquiera el nombre, ¿no? Desde islas como Curazao, desde islas, por ejemplo, como la misma isla de Guanaíní, se supone que muchos de los hacendados que hacían vida en Venezuela, iban a esas islas a comprar, a hacer las compras de negros, ¿no? Venían en aquellas barcazas, en las condiciones. Primero lo colocaban en un fuerte y ahí se hacía una primera selección. En ese fuerte se seleccionaba, por ejemplo, al negro que podía aguantar el viaje, a la negra que podía soportar el viaje, y a aquellos que no podían soportar el viaje, se deshacían de ellos en la misma África. No podían venirse con gente enferma dentro de la embarcación, porque esa gente enferma iba a retardar aún más el viaje. Si pasaban esa primera selección, venían en el viaje, y cada cierto tiempo, generalmente cada 15 a 20 días, se sacaban las personas a cubierta para que tomaran un poco de aire, y además se le hacía ese otro examen. Allí se hacía otra selección, hasta que por fin llegaban a estas tierras del Caribe, digámoslo así. Era de esa manera como empezaban a llegar, a través de ese vehículo empezaron a llegar los primeros negros, y a través de eso empezaron acá a poblarse estas tierras. Ese contexto que nace Curiepe como pueblo libre, luchando por un territorio. Eso es el alma de Curiepe, y hasta hoy seguimos luchando por el territorio. En ese contexto, entender lo que significó la fundación de Curiepe y lo que fue la lucha de Juan del Rosario Blanco y sus compañeros. Esa lucha por tener un territorio, por tener un espacio, y un espacio desde donde también se peleó y se luchó por lograr la libertad de los hermanos, por tener organización permanente, constante, por estar allí en esa lucha. Sigue permeando a Curiepe y nos sigue definiendo con esa capacidad argumentativa que tenemos nosotros, sobre todo cuando se trata de defender nuestro pueblo. Yo insisto, Curiepe nació así, defendiéndose, porque crear un pueblo de negros libres en el medio de la sociedad esclavista y colonial no fue una empresa fácil. Este pueblo nace precisamente de la desobediencia. Es decir, no te voy a obedecer, no voy a ser más esclavo tuyo, es más, chico, yo soy libre, yo voy a fundar un pueblo, y además no le voy a fundar donde tú dices, donde tú quieras que yo la funde, sino que la voy a fundar aquí en tu propio patio, pues. Juan de Rosario no fue, digamos, un personaje común. Tuvo la capacidad tuvo la oportunidad de leer y escribir. Fue capitán. Perteneció a esta especie de sociedades militares que se conformaban en Caracas. Por lo tanto, tenía un conocimiento adicional al resto de la comunidad, al resto de los pobladores que estaban acá. Conocía además muy bien las tierras, conocía también muy bien quiénes eran los amos del valle, conocía muy bien también cómo se conformaba el poder del coloniaje, y sabía cómo precisamente poner la tranca a gentes que no sabían dónde moverse. ¿Qué hace Juan de Rosario precisamente? Empieza a coordinar todo un movimiento para que se funde un pueblo. Yo doy como por fecha fundada 1721, a pesar de que se han conseguido documentos de Curiepe en 1715. Si bien oficialmente se dice que fue fundada en 1721, la Iglesia Católica hace vida a partir de 1732. Las sociedades que se crean en Curiepe, estas sociedades religiosas que, si bien es cierto, tienen que ver con las organizaciones que venían desde España, las organizaciones que se crean dentro del mundo negroide aquí en Venezuela, aquí en Barlovento, dentro del mundo afro, dentro de este mundo, tienen que ver mucho con la unión, con el colectivo, con la fraternidad, con el atender al otro cuando aquel lo necesita.
duramos 30 años sin ir y estamos volviendo a la costa. Y fue así, discutiendo, leguleyando, en el buen sentido de la palabra, pues, argumentando. Y nosotros nunca dejamos de pelear eso. Lo que hacía era que bajaba, ¿no? Cuando se da la prohibición, nosotros estuvimos allá en Los Teques y todo eso, estuvimos varias veces reunidos aquí con el padre Alfonso, pero cada cierto tiempo se volvía, ¿no? Eso bajó un tiempo, la gente de la costa venía para acá, el equipo lucha, pues. Marinati hace la carta al obispo. A pesar de los esfuerzos hechos por el padre Alfonso Tartac, nuestro cura párroco, para que comprendamos que las imágenes no son más que eso, estatuas. Para nosotros, la imagen del Niño Jesús significa más que eso. A través de ellas sentimos que Dios nos es mucho más fácilmente alcanzable. La sentimos con vida, aunque vemos que no es más que la estatua. Es como si sintiéramos que muchachito Jesucristo está por ahí, viéndonos, oyéndonos, casi lo palpamos, pero es el Niño Jesús de Curiepe. Cuando cargamos sobre nuestros hombros la cuna con la imagen pesada, sentimos que el sacrificio, el esfuerzo que hacemos nos acerca mucho más a Jesús y casi pareciera que lo cargásemos a Él. En verdad, tenemos la sensación de que Cristo nos oye y nos ve desde dentro de esa estatua. Y entonces podemos hablar con Dios cuando estamos frente a la imagen. Y ahora viene lo que tal vez lo incomode más. Delante de esta imagen nosotros le rezamos porque ahora Dios nos oye mejor. Pero también tenemos que cantarle en voz alta y con mucha alegría todo lo que sentimos. Porque si no lo hacemos así, nos parece una falta de cortesía, de amabilidad, de hospitalidad para con Jesús. Y los aguinaldos y las filías y las décimas las cantamos con tamborcitos, burruco, cuatro, guitarra, maracas y chacascas para Él, porque creemos que con nuestra alegría Él también se alegra. Y no podemos entender que nuestra música es más bien bulla que irrespeta al Santísimo Sacramento, como nos lo dice el Padre Alfonso. Hasta luego, Monseñor, lo esperamos atentamente, los curieperos. Se me va despertando esa iniciativa y se la plantea a mis compañeros. Y luego, bueno, vamos a ver qué posibilidad hay de que el niño regrese a la sabana, cuáles son los pasos que hay que seguir, por qué el niño no fue más a la sabana. Entonces comenzamos con un proceso de investigación. Y hablamos con el sacerdote de nosotros y bueno, nos dijo que cuando se creó la diócesis de allá del estado Vargas, le envió el paso al Niño Jesús para allá. Después cuando investigamos aquí con el obispo de nosotros, dijo que no fue así, total, que fuimos para allá, para el pueblo de la Sabana. Ese día nos dieron otra carta, el día de San José, conjuntamente con el sacerdote de allá de la Sabana, y de ahí comenzó el proceso de cómo íbamos a llevar al niño. Cuando tuvimos esa carta, vinimos de nuevo al padre de nosotros y nos dice que todavía falta otra carta, porque eso no puede ser de padre a padre, sino de obispo a obispo, que son la máxima autoridad de la diócesis. Hablamos otra vez con el padre de la Sabana, fuimos a hablar con el señor obispo allá en La Guaira y el señor obispo tenía ningún problema de que regresara el niño, que es un niño bastante nombrado, venerado, un niño peregrino, y nos dio la carta. Esa carta se la dimos al padre aquí en Curiepe y el padre lo único que nos dijo es que necesitábamos también ahora una carta del obispo de nosotros, que es Gustavo García Naranjo. Fuimos a hablar con el señor obispo de aquí de nuestra diócesis, firmó y autorizó, después de 32 años, de que el Niño Jesús de Curiepe regresara a la población de la Sabana. Duramos 30 años sin ir a la costa y volvemos a la costa.
Y es leyendo, es discutiendo. Los muchachos duraron más de 3 horas discutiendo, ¿sí? Argumentando con el padre. Y él les argumentaba en contra y ellos les argumentaban a favor. Y Nori le decía que ellos no iban a lograr eso y ellos decían que sí lo iban a lograr. Estos jóvenes lo retomaron con fuerza, con convicción, con compromiso. Que estaban como Juan del Rosario y sus compañeros en ese momento. Y lo lograron. Y volvemos a la costa.